La última vez que me visitaron los ladrones, echaron abajo una puerta. Esta vez, todo lo que han hecho ha sido mandar un correo electrónico, uno de los cientos de miles de millones que llegan a casas y oficinas como la mía cada día. Este instaló un virus en mi ordenador. Algo que pudo haber provocado un desastre. A varios kilómetros de distancia, un ex policía había aceptado hacer una demostración de una elemental y bastante ilegal técnica de pirateo informático. En el otro extremo ahora hay un pequeño cuadro de diálogo que dice: nos hemos hecho con tu sistema. ¿Y es verdad? Sí. ¿En mi ordenador? ¿Mi propio ordenador? Así es. Entonces, si fueras un mal chico, ¿qué harías? Me metería y echaría una ojeada a lo que tienes en tus archivos. ¿De verdad? Desde luego. Rennie Hamel trabaja para la empresa financiera KPMG y se introduce en los servidores informáticos de sus clientes para demostrar su vulnerabilidad. Una tarea tristemente fácil. Mira esto. Ahí está. Este documento es tuyo. Y yo puedo modificarlo. Lo que he instalado es, en esencia, algo que me permite controlar tu ratón y tu teclado. ¿Ves ese punto rojo que hay ahí? Sí. Vale. Pues es el que mueve el cursor sobre tu pantalla justamente ahora. Un intruso invisible en una habitación vacía que puede explorar algo tan delicado como el archivo de un ministerio o tan privado como un diario, mediante tecnología que está al alcance de cualquiera. Pero, ¿es muy sofisticado el software o lo que sea que manejas? Quiero decir que si... Son programas de acceso libre que se encuentran en Internet, los que... Software libre. Los piratas informáticos son por lo menos generosos. De hecho, cualquiera puede convertirse en hacker solo con visitar sus sitios web y descargarse versiones de programas estilo caballos de Troya como Backorifice, que luego pueden añadir a una tarjeta de felicitación o a un juego de ordenador popular, como el que me ha mandado por correo electrónico. Es un programa divertido. Sí, es una especie de juego. Y mientras los estás utilizando, el virus se instala en segundo plano y tú quedas infectado. El pirateo informático puede parecer y puede sonar como una simple travesura, pero para Daniel Silberg, la intrusión de un pirata informático puede tener el impacto psicológico de una agresión física. Yo estaba haciendo un trabajo para la universidad, una especie de tesina sobre las mujeres en Internet, así que me serví una copa de vino y me senté ante el ordenador y estaba haciendo simplemente una pequeña investigación, navegando por la red por algunos sitios para obtener información. En esa navegación estaban incluidos algunos sitios porno, los más controvertidos, así como populares destinos de Internet. Mientras él miraba las páginas, no se dio cuenta de que estaba siendo observado por un vigilante del espacio cibernético, quien decidió expresar su desaprobación. Sobre la pantalla empezaron a escribirse por sí solas unas palabras. Decían: veo lo que estás haciendo. Yo pensé que simplemente se trataba de un anuncio inteligente, o que accidentalmente me había descargado un programa, o incluso algo que se había descargado solo. La verdad es que no caí en la cuenta de lo que estaba pasando hasta que vi que mi contraseña de Windows aparecía en el cuadro de diálogo. En ese momento empecé a asustarme y lo único que quería era salir de allí. Estaba siendo víctima de ese programa ilegal que se llama Backorifice, unas pocas líneas de código de programa creadas por un grupo formado, entre otros, por dos piratas informáticos de mucho prestigio. Y de hecho, tienes más control sobre la máquina que la persona que está situada frente al teclado, porque tienes más capacidad de maniobra, más poder con las herramientas que te proporciona Backorifice que con el escritorio de Windows 98. Tal poder que el ordenador de Daniel Silberg le habla. Este es un mensaje auténtico que ha quedado en su sistema. Buenos días, soy un pirata informático amistoso y vivo en Australia. No te cagues por la pata abajo por lo que puedo poner en tu ordenador o por oír archivos de sonido como este. No tienes por qué preocuparte, no voy a hacer nada malo. Pero mejor sé un buen chico o una buena chica y no te dediques a mirar fotos obscenas, porque si lo haces yo sabré que lo estás haciendo y también podré verlo. Y me haré con tu ordenador otra vez. Que tengas un buen día, adiós. En ese momento tenía un antivirus. Tenía el antivirus Norton instalado, pero él lo inutilizó. Y fue lo bastante amable como para decirme: he inutilizado el antivirus Norton. Vas a tener que conseguir otra versión y actualizarla. En cierto sentido, me estaba echando una bronca por no tener los programas actualizados.
No suelo ser muy diligente en eso de mantener actualizados los cortafuegos y los programas de seguridad. Y la gente se siente muy tranquila y segura cuando está conectada a la red. A mí aquello me dejó absolutamente estupefacto. Mire, Internet se creó con la idea de que todos íbamos a ser buenos chicos. Y todos los parámetros, los protocolos, dan por sentado que en principio nadie va a mentir, ni a engañar, ni a robar. Una abogada llamada Mary Frank creó este sitio web después de que alguien robara su identidad. Un delito que ahora afecta a más de 500.000 de norteamericanos cada año. Recibí una llamada de un banco del que jamás había oído hablar. Me dijeron, ¿es usted Mary Frank? Yo contesté que sí. Y la mujer que estaba al otro lado del teléfono dijo, llamo del Banco de Nueva York en Delaware y queremos saber por qué usted no ha pagado los 7.000 euros que debe. Y yo le dije, se habrá equivocado de nombre y de número de teléfono, no sé quién es usted. Y la mujer añadió, ¿es tal su número de la Seguridad Social y tal su fecha de nacimiento? Y entonces empecé a preocuparme y dije, ¿qué intenta usted averiguar? Y dijo ella, bueno, estoy mirando su historial de crédito, su solvencia financiera. La ladrona fue detenida y enviada a la cárcel, pero esto no fue el fin de los problemas de Mary. Supe que consiguieron 35.000 euros usurpando mi nombre. También se compraron un Mustang rojo descapotable. Y además habían conseguido tarjetas de crédito con las que compraban de todo. Y a mí me demandó la empresa de automóviles. Es difícil imaginar que alguien pudiera prever lo fácil que iba a ser acceder a un ordenador o cómo una vez dentro iba a ser posible alcanzar, tocar virtualmente cualquier cosa que hubiera en el mundo. Por supuesto, la otra cara de la moneda es que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede meterse en tu vida a través de un ordenador que tiene decenas de miles de puntos de acceso abiertos, que es una máquina conectada a cientos de millones de otras máquinas, o como cuando dejamos el ordenador en funcionamiento, como cada vez estamos más inclinados a hacer, estamos incrementando nuestra exposición a un fisgoneo de dimensiones mundiales. En la aldea global, la intimidad personal se ha convertido en la intimidad propia de una aldea medieval, en la que todo el mundo tiene la posibilidad de saber todo sobre todo el mundo. No es sorprendente que los expertos en seguridad informática estén teniendo una gran demanda actualmente. Kirk Bailey trabaja para Frank Russell, una empresa que gestiona activos financieros de sus clientes por valor de 63.000 millones de dólares. En su vida personal, él huye de Internet como de una plaga. Ni me conecto ni tengo conexión a Internet en casa. He escogido no tener Internet. Si alguna vez necesitó pruebas de su vulnerabilidad personal, las tuvo cuando retó a algunos compañeros expertos en seguridad a crear un dossier sobre él. Partiendo de las fuentes de información disponibles en Internet, fueron capaces de reunir los elementos de su identidad. ¿Qué tipo de cosas encontraron sobre usted? Había una gran cantidad de información importante almacenada en la red, y para decirlo rápidamente, el documento más delicado era una copia certificada de mi partida de nacimiento. Se trata de un documento que puede ser usado para suplantar mi identidad. Una copia completa de los datos informáticos de mi registro universitario con el sello de la propia universidad. Consiguieron de la red una completa lista de documentos sobre asuntos jurídicos en los que aparezco, tanto de la disolución de mi matrimonio como sobre un negocio que acabó en un fracaso y sobre el que había todo tipo de información. Creo que el ciudadano medio se quedaría asombrado si se diera cuenta de que su intimidad está protegida apenas por una capa de barniz. Cruce de caminos global. Es lo que ocurre cuando la más robusta red mundial se encuentra con el contenido más rico para conseguir que su negocio se expanda a todo el planeta. Las maquinarias de los medios de comunicación de masas y todos los vendedores de marketing han creado en el gran público la impresión de que es necesario estar en esto para tener éxito. Esa es la manera de llegar a ser rico. Todo tu futuro está basado en esto. Hay una preocupación casi angustiosa derivada de no estar allí y, por el contrario, un canto a los placeres que proporciona el estar allí. No hay garantías de que la tecnología sea segura. Y eso es así. El establecer los vínculos entre la seguridad y el delito cibernético ha sido el trabajo al que se han dedicado a tiempo completo especialistas como Richard Power, del Instituto de Seguridad Informática de San Francisco. Él ha escrito un libro sobre los últimos delitos cometidos contra los ordenadores, incluyendo un asalto al gigante Citibank. Nadie quiere hablar sobre el asunto del Citibank porque los banqueros no quieren que la gente crea que puede haber problemas con la banca online. Y en Internet, las empresas.com
No quieren que la gente se preocupe por las consecuencias del delito informático, pero son cosas que están ahí. Les guste o no a los banqueros, el caso del Citibank se ha colocado en una excelente posición en la lista de éxitos de los piratas informáticos. Y Vladimir Levin ha entrado en la historia de la piratería informática como el primer ladrón de bancos de la era digital. Levin se hizo con $10 millones sin salir de su piso de San Petersburgo, en Rusia. Usó su ordenador y la red internacional de telecomunicaciones para acceder a cuentas del Citibank de todo el mundo. Fue un hecho que ocurrió en un momento de la evolución de estas cosas que ni siquiera se puede decir que fuera un delito de Internet. Fue simplemente una forma de aprovechar el teléfono. Se trataba de hacer llamadas telefónicas para hacer transacciones con la cuenta del banco, y esos sistemas se vieron en una situación comprometida ya antes de que existiera Internet. Me da la impresión de que en Internet ese tipo de actividad es aún más sencilla, no más complicada. Estos son números de tarjetas de crédito. El año pasado miles de ellos fueron hallados en el sitio web de un pirata informático conocido como Curador. Estaba claro que habían sido robados, pero parecía que el ladrón no los había utilizado. Solo los exhibía como una especie de broma de piratas. Pero aquí, en el Centro para la Protección de las Infraestructuras Nacionales del FBI en Washington, no se rieron. Lo único que querían era saber lo antes posible de qué maldades era capaz Curador. Curador era alguien capaz de introducirse ilegalmente en los sistemas y apoderarse, creo recordar, de aproximadamente 26.000 números de tarjetas de crédito. Es desde luego un crimen importante y él lo cometió en muchos países diferentes. Curador arrojó una sombra sobre la seguridad del comercio electrónico y amenazó la supervivencia de un montón de empresas, como una en el estado de Nueva York llamada Salesgate. Su propietario es Chris Keller. Mi primera reacción fue pensar, es ridículo, esto es imposible. Habíamos tomado ciertas medidas pensadas para evitar que ocurrieran este tipo de cosas. Pero ocurren. Hicimos una comprobación de los registros de nuestros servidores y nos dimos cuenta de que se había producido un incidente que nos había pasado desapercibido. Enseguida buscamos a través de la red a un individuo en concreto y con la ayuda de un grupo de seguridad de Canadá descubrimos uno de sus sitios web. Chris Davis fue el asesor de seguridad informática con un pasado de hacker que desde Ottawa, en Canadá, empezó a seguir la pista al chulito de Curador de manera independiente. Estaba muy orgulloso de lo que hacía. Entre los piratas informáticos su forma de actuar está considerada como una de esas cosas para las que no se necesita tener muchas habilidades. Lo consideramos algo casi pensado por un niño. Se trata solamente de descargar una aplicación de Internet y ejecutarla. La aplicación es la que se encarga de todo. Curador estaba fanfarroneando sobre lo que había conseguido ante cualquiera que quisiera escucharlo. Noticias de radio por Internet. Me llamo Brian. Una de las personas que estaba escuchando era Chris Davis, gracias a Internet. Curador dice que le gusta compararse a sí mismo con el carácter principal de la película El Santo. Digamos que son mis delirios de grandeza a pantalla completa. Es posible que varias fuerzas de seguridad de varios países le estén siguiendo la pista. No me preocupa nada. La policía no sería capaz de abrirse paso para escapar de una bolsa de papel. Pero Davis le localizó siguiendo la pista de las huellas electrónicas que había ido dejando por todo el mundo sin abandonar su terminal informático. Le pilló y se lo comunicó al FBI. Ese fanfarroneo fue lo que me enganchó. Yo solo quería decirle, vale, mira, la verdad es que no eres bueno, no eres tan bueno como tú crees que eres. Lo sé, lo supongo. Creo que tengo una idea bastante completa de cómo lo haces. Observando los registros, fui capaz de hacer un seguimiento a través del proveedor de servicios de Internet que el intruso estaba usando en el Reino Unido. El cuartel general del villano Curador resultó ser un dormitorio en una zona rural de Gales, repleto de ordenadores rotos y de libros sobre la nueva era, latas de refrescos y ceniceros. Y un aparato de televisión en el que 2 veces al día un aburrido adolescente satisfaría su adicción revisando una y otra vez la serie sobre espías de los años 60 llamada El Santo. Curador es Rafael Gray, un chaval de 18 años. Recibió un montón de visitas más, incluso después de que Chris Davis dejara al descubierto su cobertura. ¿Es la primera vez que viene aquí? Sí, es fascinante esto de conducir por el lado contrario de la carretera. Sí, estoy fascinado. Aquí estamos, en Clanderwen. Clanderwen, sí. Clanderwen. Sí, es interesante. A Davis, el antiguo hacker, le hacía ilusión conocerle. ¿Es esta tu habitación? Sí. Es tremendamente amable si se tiene en cuenta que hace solo unas pocas semanas, cuando abrió la puerta, se encontró rodeado por un escuadrón de agentes de la policía y un agente del FBI.
Digamos que había como unas 10 personas en esta habitación, estaba repleta. Entonces había incluso menos suelo libre del que hay ahora. Así que esto estaba abarrotado. 4 iban vestidos de paisano y había un tipo que llevaba una especie de abrigo gris. Tenía un aspecto desaliñado, iba sin afeitar. La verdad es que parecía afectado por el jet lag. Supongo que era del FBI, ¿no? Sí, más tarde me enteré. Al principio no lo reconoció, aseguró que era un agente de policía de Gales con un acento muy marcado. Cargaron con Curador hasta la cercana localidad de Tenby y le acusaron de haber cometido delitos informáticos. Su caso está actualmente en los tribunales. Rafael se ve a sí mismo como el típico hacker bueno. No se ve como un sinvergüenza, sino más bien como una molestia. Desde luego, creo que soy simplemente una persona que se mete en todo. Soy simplemente como ese vecino entrometido que se atiborra de esteroides. Son exploradores que viajan sin cansancio con la energía que les proporciona la cafeína, que se dedican a observar a través de las ventanas cibernéticas y a intentar saltarse las cerraduras informáticas porque están aburridos o simplemente porque pueden hacerlo. Produces un montón de adrenalina mientras intentas conseguir algo. A veces paso 2 días sin dormir, solo intentando hacer algo una y otra vez. Cuando finalmente lo consigues, el alivio que obtienes no solo proviene del hecho de que has conseguido llegar a donde querías, sino de que ahora puedes dormir. Tu cuerpo está casi gritando para conseguir aliviar el cansancio. Antes, los chicos, cuando se aburrían, arrojaban piedras contra las ventanas de las naves vacías o pintaban con spray los monumentos públicos. Ahora están en el ciberespacio haciendo travesuras públicas que ellos aseguran tienen un propósito de utilidad pública. No irrumpiste allí solo para mostrarle al mundo lo estúpida y descuidada que era aquella gente. ¿Qué hacíais después? Lo importante era el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Hay por ahí mucha gente que ni siquiera se ocupa de mantener a salvo su propia seguridad, así que ¿cómo se van a ocupar de la seguridad de sus clientes? Hay quien dice que están metiendo sus narices en la tecnología solo para llamar la atención. Y están consiguiendo llamar la atención de algunas de las personas más influyentes de Washington que no están dispuestas a entrar en el juego del valor social de las bromas. Me parece que dar las gracias a los piratas informáticos que violan la intimidad de las redes o de los usuarios de las redes por mostrarnos nuestros puntos débiles equivaldría a enviar notas de agradecimiento a los ladrones por enseñarnos la vulnerabilidad de nuestras alarmas. Creo que esto sería de tontos. ¿Cómo es de grande realmente el problema del que estamos hablando? Me refiero a la vulnerabilidad a través de Internet. Es grande, es profunda, es amplia, tiene muchas facetas diferentes. Y ahora es algo que ha desarrollado una estructura propia, repleta de convencionalismos entre personas que son precisamente anticonvencionales. Ahí está la nueva contracultura, retando el poder de gigantes de la industria como Microsoft, con un lenguaje tan penetrable a los no iniciados como su sentido del humor. Otra cosa que te permite hacer, y la verdad es que me parece simplemente una obviedad, es que cuando Windows arranca, envía un mensaje que dice ¿alguien quiere usar este juego? ¿Estáis todos de acuerdo? Pues una de las demás cosas que mi programa hace es decir no. ¿Pero son realmente delincuentes? Sus intereses parecen estar evolucionando desde el hardware y los sofisticados códigos de los programas a tal vez otro tipo de códigos. Tenemos que crear un código ético para la red que se sustente en las leyes. Robert Steele estuvo trabajando para la CIA. Actualmente es un especialista en seguridad y los hackers le pidieron que les diera una charla sobre un código ético. ¿Por qué es importante que haya un código ético? La ética trata de contribuir al bien común. La ética trata de establecer los niveles de la diligencia debida, lo cual quiere decir que si compras un coche, las ruedas llevarán sus pernos bien atornillados. Bill Gates está vendiendo ordenadores sin ruedas. Se estampan continuamente. Los alimentos están sometidos a una normativa. La seguridad de los automóviles también. Los peluqueros necesitan disponer de una licencia para cortarte el pelo. Pero para escribir software no se pide ningún requisito. No hay establecidos unos niveles de calidad. No se exige una experimentación o un certificado que avale ese software. Así que podemos decir que toda nuestra sofisticada sociedad digital está sustentada en un software construido por personas a las que no conocemos, que no son legalmente responsables si sus programas nos destrozan alguno de nuestros asuntos. El jefe de seguridad de Microsoft no está de acuerdo. Howard Smith dice que, por lo general, el software necesita menos regulación que otras materias.
Si yo compro un mechero, este tiene que llevar una pequeña marca en la base que indica que cuenta con el visto bueno de determinada institución que regula los estándares de calidad. Pero puedo comprar software, algo que va a controlar mi vida, y ahí no voy a encontrar certificado de calidad alguno. Así es. Y los programas informáticos se utilizan para cosas diferentes. Si estoy en casa y el software que tengo instalado se limita a juegos, el nivel de seguridad ha de ser muy diferente del que vamos a necesitar para gestionar una empresa u ocuparnos de asuntos económicos. Esos son los estándares que estamos buscando. Intentamos desarrollar ideas que nos ayuden a identificar los procesos principales de forma que podamos establecer qué niveles de calidad se requieren. Existe una cierta probabilidad de que el gobierno decida regular estas cosas. Hasta ahora se han limitado a decir, nos vamos a mantener al margen. Dejemos que sea el mercado el que se encargue de esto, siempre que no comprometa la seguridad nacional ni la estructura económica del país. Pero para las personas que pasan una gran parte de su vida conectadas a Internet, la regulación es algo esencial para su seguridad y se han comprometido a someter a un escrutinio público los productos de empresas como Microsoft. Estos chavales tienen una especial habilidad en detectar agujeros en los sistemas informáticos y de comunicaciones. Son capaces de decirnos que el emperador va desnudo y que no lleva ropaje alguno. Revisten advertencias importantes con los tejidos de su generación. Pero lo que dicen es evidente. La industria de desarrollo de programas informáticos estimula una cultura que está poniendo en peligro la intimidad y la seguridad pública. Este grupo de piratas informáticos se denomina a sí mismo Secta de la Vaca Muerta. Ellos crearon el Back-Orifice para ilustrar esta cuestión. Lo que nos llevó a desarrollar Back-Orifice fue que Microsoft tenía el sistema operativo más popular, pues está instalado en el 90% de los ordenadores de todo el mundo, o al menos de los ordenadores personales, y sus usuarios estaban siendo animados, casi urgidos a coger sus ordenadores y a enchufarlos a Internet. Lamentablemente, al hacerlo, estas personas quedan completamente expuestas a ataques de varios tipos. Pensamos que la mejor forma de ser útiles a la comunidad sería demostrar lo fácil que era desarrollar una herramienta que se aprovechara de eso y mostrar pruebas palpables de esa habilidad. Si tú llamas tiempo perdido a lo que ocurre cuando se estropea tu ordenador, espérate a ver lo que ocurre en el futuro. Si nosotros no conseguimos hacerlo bien y toda tu casa se queda bloqueada una semana y no puedes hablar, no puedes comunicarte, no puedes hacer nada. A la larga todo estará informatizado. Por ejemplo, tu frigorífico le dirá a tu reloj que necesitas leche y cuando estés en el coche y pases junto a una tienda en la que se venda leche, la tienda informará de ello a tu reloj, el cual hablará y te dirá, ¿por qué no coges algo de leche? Ahí la venden y en casa queda poca. Y todo esto será parte de una conversación mundial que tiene lugar en ese mundo digital. Y esta es otra de las razones por las que me preocupa mucho que consigamos estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien en lo que se refiere a seguridad. Incluso Microsoft está de acuerdo, al menos en una cosa. El problema estriba en la obsesión pública por la comodidad, que hace que la seguridad sea más difícil. Steven Lipner es un experimentado analista de seguridad de la empresa. En un trabajo que tuve anteriormente en otra compañía, desarrollé lo que el gobierno norteamericano llama un sistema A1. Un sistema que era tan seguro que solo el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos sabía cómo manejarlo, ¿vale? E invertimos años y millones de dólares en ello. Y luego, al finalizar el proceso de desarrollo, tomé la decisión de cancelarlo, porque nadie quería comprarlo, ¿vale? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que la facilidad de uso y la flexibilidad van en detrimento de la seguridad, y los usuarios no quieren sistemas que sean tan seguros que ellos no puedan usarlos. Gracias a todo esto, un ordenador se ha convertido en algo absolutamente fácil de usar. Un anuncio de Microsoft celebra la virtud de la simplicidad. Desgraciadamente, no todos los usuarios son tan virtuosos como Microsoft desearía. Y el año pasado, cuando la policía tenía ya cercados a los estudiantes filipinos sospechosos de haber creado el virus I Love You, se dieron cuenta de que no había ninguna ley que permitiera que fueran detenidos. Tanto los parlamentarios británicos como el Pentágono, la Casa Blanca y el FBI han tenido que responder a las noticias sobre el virus I Love You.
Bueno, déjenme decir antes que nada que nosotros no amamos al virus del amor. Se estima que el virus afectó a 45 millones de ordenadores y costó cientos de miles de millones de dólares. Llegó a ser una epidemia a causa de una de las debilidades que tiene otro producto de Microsoft. Damos por sentado que debes tener cuidado cuando recibes un archivo adjunto. Pensar de dónde viene. Pensar, corro un riesgo si hago clic en esto. ¿Vale la pena abrir esta hoja de cálculo si ello va a hacer saltar mi ordenador? Me explico. Si vas en tu coche y todos los días se te cala y no hay manera de evitarlo, supongo que te enfadarías mucho y te irritarías con el fabricante de automóviles que no es capaz de poner los mecanismos para evitar que eso suceda. Y así es como estamos siendo testigos del surgimiento de una poderosa actividad. Los piratas informáticos se dedican a descubrir las debilidades de los sistemas comerciales, debilidades que descubren con una desconcertante facilidad y a menudo ilustran con travesuras cibernéticas. Y los fabricantes de software intentan mantenerse al mismo ritmo que los hackers y sus descubrimientos, y desarrollan soluciones que reveladoramente llaman parches para que sus usuarios los instalen con facilidad. Tenemos algunas vulnerabilidades y estamos haciendo progresos en ese sentido a través de nuestros procesos de desarrollo, mediante algunas de las herramientas que utilizamos durante ese desarrollo. Pero para un vendedor, lo importante cuando las vulnerabilidades quedan al descubierto es cómo reaccionar, y nosotros no las ocultamos. No intentamos negar que existan, reconocemos que es así, y lo solucionamos lo más rápido que podemos. ¿Pero se acuerdan ustedes de Curador? Él se hizo con todos esos números de tarjetas de crédito gracias a un agujero existente en uno de los populares programas de Microsoft. Microsoft sabía que este problema existía y llegó a poner un aviso en su sitio web ofreciendo un parche para arreglarlo. Una de las víctimas, Chris Keller, dice que el parche no era lo suficientemente bueno. Me da la impresión de que Microsoft no hizo un trabajo suficientemente bueno a la hora de avisar a sus usuarios de que había un fallo. Aseguraron que estaban intentando arreglarlo, pero creo que no hicieron lo suficiente a raíz de la intrusión del hacker para poner sobre aviso a las grandes compañías de lo que estaba ocurriendo. Ustedes crean parches, pero las personas normales no se enteran de que existen y claro está, no los instalan. Eso es algo que nos preocupa mucho y la verdad es que me da mucha rabia que alguien resulte perjudicado por una vulnerabilidad para la que nosotros ya hemos encontrado una solución. Esto ilustra el problema. Estos son sitios web asaltados por piratas informáticos en solo 2 semanas el pasado mes de noviembre, cuando la propia Microsoft hizo la lista. Un hacker holandés llamado Dimitri burló al gigante del software en su propio sitio web, y aunque él quiera ahora mantenerse en segundo plano, ha permitido que un intermediario nos explique cómo irrumpió en los servidores de Microsoft. Lo hizo aprovechándose de un fallo del sistema, un fallo para el que la empresa ya había ideado un parche, pero que no se sabe por qué olvidó utilizarlo en sus propios ordenadores. Jerry Mansour, el amigo de Dimitri, nos explicó cómo el mismo hacker avisó a Microsoft de la existencia de este problema después de efectuar su primera intrusión. Cuando vio que ellos no ponían remedio a la situación, decidió darles una lección. Cuando se introdujo en el primer servidor, se lo dijo a Microsoft. Y pasadas varias semanas se dio cuenta de que había otro servidor al que podía acceder libremente. Y eso es algo raro, porque lo normal es que si ves que alguien ha accedido a tus ordenadores, te dediques a ocuparte de tu seguridad. Microsoft no lo hizo. Y una semana después, él volvió a introducirse en sus servidores nuevamente. Jerry asegura que se abrieron paso hacia los servidores a través del más moderno paquete de software de Microsoft, el sistema operativo Windows 2000, un sistema diseñado con un énfasis en la seguridad sin precedentes. La seguridad fue el argumento que proporcionó un éxito clamoroso a este producto. Si se descubría una vulnerabilidad en la seguridad del producto, el equipo de desarrollo pararía su lanzamiento o lo retrasaría hasta que lo hubieran resuelto. Richard Powell, del Instituto de Seguridad Informática, se muestra bastante escéptico en relación con la tesis del éxito clamoroso de la seguridad. Mi pregunta es, ¿podemos estar tranquilos tras oír las garantías que ellos están dando ahora? Bueno, esa es una pregunta envenenada. Ya sabe que el sistema operativo Windows NT apareció hace unos años. Se anunció como un sistema operativo seguro. Y los hackers se cebaron en él y enseguida recogieron los frutos, y ahora se sabe que el sistema operativo Windows NT tiene cientos de vulnerabilidades. Incluso los hackers hacen bromas entre ellos con el tema. Dicen que NT son las siglas de buen intento.
Como si Microsoft no hubiera sufrido ya suficiente gracias a Dimitri, el mismo Jerry Mansour lanzó un ataque contra varias de las grandes empresas financieras de Norteamérica que trabajan a través de Internet, incluidas la bolsa de valores Nasdaq y las empresas .com, CBS Market Watch y Big Charts. Podía haber causado daños graves como alterar los precios, pero lo que pretendía era mostrar la facilidad con la que se podía acceder. Tardé solo 5 minutos en introducirme en esos sitios. ¿Y cómo consiguió hacerlo? Lo hice gracias a un error de Microsoft NT, de Windows 2000. Escribió a las empresas que habían sido sus objetivos hablándoles de los daños que les podía acarrear el agujero que había en sus sistemas. Dediqué 20 minutos a enviar correos a todas las empresas explicándoles lo que había hecho y cómo ellos podían evitar que volviera a ocurrir. Gracias a la comodidad que supone y a la gran cantidad de energía que se ha dedicado a su promoción, el sistema de venta por Internet se ha convertido en un comercio electrónico que mueve billones de dólares. Pero las empresas y los usuarios solo están empezando a descubrir cuán vulnerable es el comercio electrónico y cómo cualquier chico de 15 años con un ordenador puede encontrar una falla por la que colarse. Eso es justamente lo que ocurrió el invierno pasado, cuando un chaval de 15 años que vive en Montreal y se llama a sí mismo el niño mafioso, lanzó el peor de los ataques informáticos. El sitio web del gigante eBay ha quedado fuera de juego. Luego le ha ocurrido lo mismo a Buy.com y a Amazon. Utilizando las más sencillas herramientas de pirateo informático, controló un ejército de ordenadores, los puso a atacar a otros mediante el envío de millones de correos electrónicos que provocaron que los sistemas se vinieran abajo. El niño mafioso fue atrapado por la policía montada del Canadá y el FBI acusado de vandalismo informático. Pero ¿cómo se puede evitar que la verdadera mafia haga lo mismo en su propio beneficio? Es imposible, según el agente Michael Bates del FBI. Nosotros también estamos fijando nuestra atención en el gran número de casos en los que están implicadas bandas del crimen organizado que se dedican a esto a fin de obtener ganancias ilegales. Y el problema podría ser aún peor de lo que incluso el FBI cree. Richard Power sospecha que muchos de los delitos informáticos no se denuncian porque las víctimas no quieren admitir sus debilidades. Hay muchas razones por las que los afectados prefieren guardar silencio. Cuando hay sangre en el agua, los tiburones se vuelven aún más activos. Y hay todo tipo de tiburones por ahí, no hablamos solo del típico hacker. También están los abogados expertos en demandas por responsabilidad civil, los inspectores del gobierno, los accionistas, los que quieren quedarse con la empresa, las personas que pretenden hacer una OPA hostil, así que hay muchas razones para no llamar la atención sobre las propias vulnerabilidades en el ciberespacio. Es cierto que hay muchos delitos informáticos que no son objeto de denuncia, pero creo que hay muchas razones para que sea así. Primero, no estoy segura de que muchos de esos crímenes siempre sean detectados, y el problema tecnológico es mayor de lo que parece, y no hay duda de que a algunas víctimas les preocupa la desventaja en la competitividad. La Norteamérica empresarial busca sus propios recursos para combatir un problema poniendo orden en el poder de la informática y en sistemas tradicionales como los espías, a fin de llevar la ley a esa nueva frontera salvaje que es el ciberespacio. James Adams, director gerente de iDefense, cree que es una tarea demasiado grande y demasiado compleja para el gobierno. Su empresa bien puede ser un prototipo o una agencia privada de espionaje para el ciberespacio. Usted y yo podemos ir a cualquier tienda local de informática y adquirir lo que es sin duda un arma inmensamente poderosa. Un arma diferente, que es lo que es un ordenador. Y podemos cargar ese arma con munición muy potente, que son los programas de pirateo que se pueden bajar de la red. Y podemos disparar con esas armas tanto como queramos. Pero somos simplemente usted y yo quienes vamos a la tienda a comprar lo último en tecnología. Históricamente ha sido el gobierno el que ha invertido en los dispositivos más nuevos y en esas cosas. Ha sido el gobierno el que ha estado utilizando esas innovaciones, el que ha tenido el acceso y el control del uso de esa tecnología. Ahora somos usted y yo los que tenemos el control. Se trata de un cambio enorme. Y el gobierno no dispone de las herramientas necesarias para hacer frente a ese cambio. El gobierno federal ni siquiera tiene las herramientas para protegerse de los hackers. En un estudio realizado por la Oficina General de Contabilidad del gobierno norteamericano, 24 de las más importantes agencias gubernamentales tenían importantes fallos en la seguridad. Cuando decimos importantes, nos estamos refiriendo a que a través de esos fallos, alguien podría entrar, alterar, crear, destruir, ya sabe, podría modificar información guardada e incluso los mismos sistemas.
Imagine que ha firmado un documento oficial. Usted es un funcionario de agencia. Penetro en el sistema, me hago con su firma electrónica, la modifico y la dejo en el mismo lugar. Ahora ya puedo operar como si fuera usted mismo. Puedo crear un memorándum como si procediera de manos del funcionario, cuando no es así. Su trabajo consiste en introducirse en los ordenadores y resulta que es aterradoramente sencillo. Siempre que lo hemos intentado hemos tenido éxito. Incluso el ejército norteamericano se siente inseguro y está haciendo ajustes para enfrentarse a los nuevos retos de la seguridad. ¿Recuerdan el ataque contra el comercio electrónico que efectuó el niño mafioso? La unidad de delitos informáticos está siguiendo la pista a un intento de intromisión en los ordenadores militares para efectuar un ataque conocido como ataque de denegación de servicio distribuido. El agente especial James Smith explica cómo un hacker no identificado planeaba lanzar su ataque masivo por medio de unos fácilmente disponibles programas conocidos como caballos de Troya. Para el hacker es muy fácil instalarlo. El trabajo consiste en tareas que se hacen de manera automática. Él puede hacer un escaneo para detectar vulnerabilidades con el fin de encontrar ordenadores en los que pueda instalar su troyano. Y mediante una clave puede hacer que todos esos ordenadores que él ha infectado lancen el ataque. El ejército es un objetivo muy popular entre los hackers. Algunos lo hacen solo para vivir emociones fuertes, pero otros tienen intenciones más siniestras. Nosotros hemos tenido unos 2 incidentes graves que, si hubieran alcanzado sus objetivos, podrían haber paralizado absolutamente a todo el ejército. El mayor de mis temores es que el nivel de vulnerabilidad es aún tan alto que seguimos estando expuestos a un ataque destructor a gran escala contra las redes de ordenadores que mantienen en marcha sistemas vitales. La Estación Espacial Internacional. Se calcula que cuando esté terminada habrá costado unos 100.000 millones de dólares. Un laboratorio con un alucinante conjunto de sistemas electrónicos, todos ellos controlados por 52 ordenadores. Casi 500 kilómetros más abajo, en una tranquila zona residencial de Miami, un pirata informático de 16 años pensaba que sería estupendo descargar archivos de la NASA, como por ejemplo el software que controla el entorno medioambiental a bordo de la estación espacial. Dado que es un menor, vamos a mantener oculta su identidad. Su nombre como hacker es Camarada. También se introdujo en los ordenadores de un departamento que tiene como misión hacer un seguimiento de las amenazas graves contra la seguridad. Sientes el poder que tienes en la punta de los dedos. Puedes controlar todos esos ordenadores del gobierno, del ejército, de grandes empresas, y eso es poder. Es como una pastilla de poder. Un juez de Florida impuso a Camarada una sentencia de 6 meses de arresto domiciliario por su trastada. Pero él asegura que los piratas informáticos verdaderamente malos no son tan fáciles de capturar como él lo fue. No borré las huellas que iba dejando, y si lo hubiera hecho, no habrían sido capaces de pillarme. Si hubiera querido hacerlo, me hubiera ocultado, pero yo no pensaba que estuviera haciendo nada malo, así que ¿por qué me iba a preocupar por eso? ¿Quiere decir eso que lo podrías haber evitado? Claro que podría. Sí, tú. Por supuesto que podría haberlo hecho. ¿Podrías haber causado grandes daños? Si hubiera tenido esa intención, podría haber borrado archivos. Alguien que quiera hacerlo puede meter un virus o vender información a otros. Camarada, curador, el niño mafioso, simples chavales que han sido arrojados del ciberespacio por mal comportamiento. Pero, ¿qué enseñanza debemos sacar de esto? Los piratas informáticos adolescentes y los hackers jóvenes acaban siendo capturados y aparecen en los titulares justamente por eso, porque han sido capturados. Y la razón de que se les haya pillado es que no son profesionales. Lo hacen por vivir una aventura. Lo hacen solo para presumir. Se dedican a eso como una forma de explorar nuevas cosas. Los profesionales, los ex agentes de la CIA o del KGB, o ya saben, los que proceden del espionaje alemán o del espionaje israelí, no van a ser capturados. Lo del espionaje no es nada nuevo. Incluso George Washington tuvo que vérselas con espías y saboteadores. Pero Internet ha hecho que sea mucho más difícil atrapar a quienes se dedican a esto. Unos alumnos ya graduados se dedican a los juegos de guerra, una respuesta de emergencia a una crisis virtual provocada por un pirata informático con malas intenciones.
FBI, Four Corners, Utah, 9 de la mañana, hora de la costa del Pacífico. Los principales transformadores eléctricos de las 4 plantas generadoras han sufrido fallos catastróficos. El índice Nikkei ha experimentado una fuerte caída a la apertura de las transacciones en la mañana del día 26, provocando... En esta situación imaginaria, unos terroristas informáticos han lanzado un ataque internacional entre cuyos objetivos están ciertas instalaciones norteamericanas como las centrales generadoras de energía eléctrica. Muchos de los que participan tienen altos cargos en la administración o en las Fuerzas Armadas. El líder del grupo es Jim Christie, un especialista en información militar del Departamento de Defensa. Por ahora solo se trata de un juego, pero los motivos son reales. Montamos esta situación con generales, almirantes y directores gerentes de las grandes empresas. Todo el mundo tiene una visión del mundo desde su propia perspectiva, así que tuvimos un montón de puntos de vista diferentes. Los militares querían que hubiera acción, querían contraatacar, pero no sabían cómo hacerlo. Y los altos cargos del gobierno también querían hacer algo, pero no estaban seguros de qué hacer o de quién tenía que hacerlo. Y a su vez, los chicos del sector privado decían una y otra vez, son nuestras infraestructuras, no queremos que el gobierno tenga nada que ver. Es mi infraestructura la que está siendo atacada. No queremos que el gobierno federal se meta en esto. Nosotros nos encargaremos de este asunto, nosotros lo manejaremos. Es cosa nuestra. FBI, Leesburg, Virginia. Los ordenadores principales del control del tráfico aéreo que se ocupan de la zona atlántica central han estado caídos durante unas 2 horas. Las consecuencias de un ataque serio contra la web son, en este caso, tan solo proyecciones, pero basadas en cálculos reales efectuados por los militares utilizando servicios verdaderos que son vitales para Estados Unidos. Como el Pentágono demostró en un ejercicio que montó no hace mucho tiempo, es posible y fácil, la verdad, asaltar informáticamente las redes de suministro eléctrico de las 12 ciudades más grandes de los Estados Unidos, así como el sistema de emergencia del teléfono 911 y cargárselos con un simple clic. El director del FBI ha informado al presidente de que las centralitas de Manhattan y la cámara de compensación han sido inutilizadas por bombas de impulsos eléctricos. Creo que todas y cada una de estas situaciones se pueden producir en la realidad. Una nueva generación de norteamericanos se prepara para representar los papeles principales en un nuevo tipo de conflicto en el que el enemigo es tan solo un fantasma, tal vez un adolescente huraño, tal vez un terrorista. Porque tal vez nunca puedas demostrar quién es. Están los vándalos, está el crimen organizado, está el espionaje económico. Están los 30 países que tienen unos muy agresivos programas de guerra informática ofensiva. India es un nuevo jugador en este partido. Y China. Ellos mismos han reconocido que no pueden equipararse a los Estados Unidos de la manera convencional. Nunca serán capaces de superar a los Estados Unidos en transportes blindados, tanques, misiles, cañones y cosas así, pero ellos pueden hacerlo bien en lo que se refiere a la guerra basada en la tecnología informática porque saben lo vulnerables que son los Estados Unidos y lo que ellos pueden hacer utilizando los mecanismos más adecuados. Y esto posiblemente haría que el terrorismo, como los ataques suicidas contra el USS Cole del pasado mes de octubre en Yemen, fuesen menos arriesgados para los terroristas mismos. Los países y las organizaciones terroristas tradicionales aún no han adoptado de verdad estas teorías. Dado que su liderazgo no se ha alimentado de esta nueva tecnología, ellos seguirán haciendo explotar cosas con C4. Cuando la nueva generación de líderes de las organizaciones terroristas y de ciertos países estén en disposición de poder actuar sobre cosas tangibles, creo que nos daremos cuenta de que es posible que nos vaya a ocurrir a nosotros. Jim Christie cree que es inevitable. Lo es. Quiero decir que el anonimato es una ventaja en este proceso. No tienes que sacrificarte como hicieron en Yemen. No tienes que sacrificar la vida de 2 personas. Puedes hacerlo a distancia y tal vez hacer lo mismo, hacer que tenga los mismos efectos. Y ahora esto se hace más real. A las 18 horas, un asesor de seguridad nacional comunicó a la CIA y al FBI que el presidente quería que aumentaran su grado de cooperación para responder a la creciente crisis nacional e internacional. Han sido detectados esfuerzos por penetrar en los sistemas informáticos y de control de las infraestructuras de Japón. Es el tipo de acto terrorista del que se alimentan las pesadillas de los expertos en seguridad. En 1995 aún era pronto para vincular un acto terrorista, como los ataques con gas sarín en el metro de Tokio efectuados por los miembros de una secta, a la guerra basada en la tecnología informática. Pero ahora esta conexión es evidente.
Pusieron mucho interés en intentar introducirse en las empresas japonesas y en otras instituciones de todo el mundo para hacerse con tecnología. Querían tecnología láser, por ejemplo, porque querían construir sus propias armas láser. Y de hecho lo consiguieron. Reclutaron a ingenieros de sistemas, a científicos y a jóvenes brillantes que tenían las habilidades que ellos querían. La secta llevaba el nombre de Aum Shinrikyo. Era una sofisticada secta apocalíptica con un responsable de inteligencia dedicado a robar secretos de alta tecnología de empresas y centros de investigación norteamericanos y japoneses. Y resulta que una organización controlada por la secta Aum fue la que se hizo con la licitación para desarrollar el software para los japoneses. Concretamente para 90 empresas gubernamentales japonesas, entre las que están incluidas instituciones como la policía y ciertos sectores del Ministerio de Defensa. Y un día, literalmente, tan solo un día antes de que se empezara a utilizar este software, alguien sumó 2 y 2 e hizo sonar las alarmas. Dijo, un momento. Fijaos en quiénes son los que han desarrollado este software. Un error así podría conducir al caos. Y como los juegos bélicos que monta Washington concluyen, hablar de caos conduce a hablar de ley marcial. Hasta que se producen los ataques cibernéticos, la ley marcial es muy útil para mantener a la gente fuera de las calles. El problema es que los atacantes van a estar en sus propios dormitorios provocando más ataques, así que no veo que la ley marcial vaya a tener mucha efectividad. No entiendo de qué manera la ley marcial va a contribuir a aumentar la seguridad informática. Si hay grupos de terroristas en el país, ¿quién sabe lo que pueden hacer? En un par de días puede que atenten contra unos trenes, puede que saboteen los suministros de agua, así que creo que es justo que se declare la ley marcial, que se paralice todo y que se trate el problema a fondo. Decís que vais a desmontar Internet. Desmontémoslo, dejemos a todo el mundo incomunicado. ¿Cree que van a poder volar los aviones? Estamos en guerra. No sabemos con quién estamos en guerra, pero estamos en guerra. Y vamos a utilizar todo lo que tengamos a nuestra disposición. Y vamos a... no sé. De lo que se trata es de que estamos redefiniendo la palabra guerra. Tecnología de la información, redefinición de la palabra guerra, prosperidad y paz. Tal vez incluso libertad, algo que trae consigo nuevas exigencias de control gubernamental. Nuestro deber es proteger las infraestructuras que están en peligro y la solución se compone fundamentalmente de 3 partes. Primeramente, el gobierno tiene que legislar las condiciones de la diligencia debida. El software tiene que cumplir ciertas normas de seguridad, de estabilidad, de fiabilidad y transparencia. En segundo lugar, el gobierno tiene que comprobar y certificar el software como un bien que afecta a los intereses de la comunidad. El software tiene que tener la garantía emitida por el gobierno de que alcanza las calidades requeridas. En tercer lugar, y el más importante, es que los propietarios de los ordenadores deben también tener un comportamiento responsable. No se puede tener un ordenador interconectado globalmente sin tener cortafuegos. No se pueden enviar documentos sin encriptación ni otro tipo de protección y esperar que sigan siendo privados. Así que nosotros, los usuarios, tenemos que ser responsables. Pero nuestra responsabilidad, aunque sea lo más importante, es solo un tercer paso. Los primeros 2 pasos tienen que ser dados por el gobierno y por el sector privado. Queremos que Internet, este ciberespacio global, sea completamente libre, completamente abierto. Todos así lo queremos, yo también. Pero también queremos poder llevar a cabo nuestros negocios a través de él y queremos poder estar tranquilos y que nuestros hijos puedan aprender y entretenerse en Internet. Estas actividades requieren que haya leyes, requieren que se alcancen acuerdos internacionales, responsabilidad, tanto colectivas como individuales. Así que tenemos un largo camino que recorrer antes que el ciberespacio sea un lugar tan seguro como, digamos, las carreteras. Y como todos sabemos muy bien, las carreteras tampoco son seguras. Estas infraestructuras, estos servicios que damos por hecho, son en esencia inseguros. Lo seguirán siendo hasta que la seguridad se ponga al nivel de la tecnología. La seguridad informática es muy cara. Cuesta mucho dinero y requiere del trabajo de muchas personas técnicamente preparadas. Y como ustedes saben, todos nosotros, tanto el gobierno como la industria, estamos compitiendo por contar con las mismas personas. Para el gobierno es difícil contratar al personal suficiente y garantizar la seguridad de las redes. Encontrar a personas que trabajen en la seguridad de las redes quizás no sea tan difícil como piensan los burócratas. El pasado julio en Las Vegas hubo 6.000 posibilidades en la 8ª convención anual de DEF CON, el principal evento en el calendario de cualquier pirata informático.
Entre aquella multitud había cazatalentos de la industria y del gobierno, incluyendo la CIA. Es un lugar en el que se puede crear relaciones con otras personas, probar nuevas tecnologías y tantearse unos a otros. El año pasado, un grupo de Seattle llamado Piratas Informáticos del Gueto ganó la competición principal en Las Vegas. La estrella de este colectivo se llama a sí mismo César. Hay que tener cierto tipo de mentalidad para ser innovador todos los días. Para eso hace falta poseer una mentalidad contracultural. Por eso ahora se ven tantos comunicados de prensa de la industria de la seguridad que hablan de la política de las empresas con respecto a los piratas informáticos. Dicen cosas como contratamos a piratas informáticos o nosotros no contratamos a piratas informáticos. Lo cierto es que todos lo hacen. Hace falta un poco de agua. También habrá que preparar café. El acontecimiento social más destacado de cada una de estas convenciones es una especie de extraña fiesta que organizan César y su gente. Solo se puede asistir con invitación. Unas 100 o quizá 200 personas acuden a nuestra fiesta. Son personas especiales porque son agentes del gobierno que tienen interés en averiguar lo que sabemos. También hay piratas informáticos de élite de todas partes del mundo que tienen interés en averiguar lo que el gobierno sabe. Nosotros proporcionamos un foro para que ellos se relacionen en privado y sin que eso afecte a su reputación, sin que ni el público ni ninguna otra cosa les molesten, y contribuimos a que ellos den soluciones creativas a algunos problemas realmente complicados. Como solo puede estar presente la élite, nos echaron rápidamente. Pero la verdad es que no nos perdimos ninguna juerga. Allí se trató solo de matemáticas avanzadas y códigos informáticos para volver loco a cualquiera, y así fue toda la noche. Incluso cuando César nos volvió a dejar entrar y nos explicó lo que habían hecho, seguimos sin entender nada, aunque él nos asegurara que en aquellos jeroglíficos se escondían predicciones para el futuro. Predicciones de nuevos problemas y, con suerte, de soluciones. Supongo que es más bien un pronosticador de huracanes que la verdadera causa de los huracanes. Una idea que hay que tener presente es que estas son cosas que surgirán por sí mismas. Nosotros lo único que intentamos es dar al público una pequeña advertencia por adelantado. Intentar mostrar a la gente cómo deberían ser las cosas. La piratería informática está en plena madurez. Está claro que el gobierno y la industria entienden que los piratas informáticos y sus opiniones son una fuerza a considerar. Por eso, en los próximos 5 o 10 años, presiento que los piratas informáticos van a tener una influencia beneficiosa sobre la seguridad y la estabilidad del ciberespacio. La seguridad y la estabilidad del ciberespacio dependerán en última instancia de las personas que más saben sobre los peligros y tal vez sobre todo de las personas que han ayudado a definir esos peligros en primer lugar.